4. El príncipe de la avaricia frunció el ceño desde detrás de su escritorio dorado. Llegáis tarde. Nos detuvimos justo en el umbral de su cámara privada y echamos un vistazo a los ocupantes. Grid, Last y 2 guardias demoníacos. Las me rozó el dorso de la mano con los nudillos y luego entró a grandes zancadas en lo que parecía ser el estudio de Grid, reclamando rápidamente uno de los sillones orejudos de terciopelo. Sin pronunciar una sola palabra. Su expresión no cambió, pero sentí la frialdad que desprendía. La fría e imperiosa actitud real había reemplazado al cálido amante de hacía unos pocos minutos. Cada centímetro de Eras reflejaba al rey que era, uno que reclamaba su trono. El poder que emanaba de él no era de naturaleza únicamente mágica, era su confianza, el conocimiento de que era dueño de cualquier sitio en el que entraba, incluso en una casa del pecado que no era la suya. De repente, volvieron a mí las palabras que me había dicho Horas en una ocasión en la que habíamos jugado a las cartas. Creo que soy poderoso, por lo tanto, lo soy. Otros también lo creían. Grid lo miró con los ojos entrecerrados. Pero no atacó. Entré en la habitación, pero me quedé atrás, observando a los príncipes y la agresividad que irradiaba de todos ellos de forma continua. En lo que a concursos de meada se refería, era sutil pero efectivo. Entra en un sitio, actúa como si fueras la dueña y no te inclines ante nadie. Iba a tener que recordarlo. Grid estaba controlando su ira a duras penas, lo que solo alimentaba el pecado de Eras, dándole la ventaja. El silencio se alargó, la tensión en la habitación se volvía más espesa cuanto más tiempo pasaban los hermanos mirándose los unos a los otros. Los ojos de Eras destellaron cuando Grid agarró su vaso con más fuerza. Parecía medio listo para arrojárselo a Eras. Pero debió de pensárselo mejor al percibir la peligrosa sonrisa del demonio de la guerra. ¿De qué hablabais? Eras habló en tono ameno, pero había cierto peligro en la forma casual en que se inclinó hacia adelante, como si quisiera atraer a su hermano para que pensara que estaba a punto de compartir un secreto. La promesa de violencia hervía a fuego lento debajo de la superficie de su elegante apariencia, algo demasiado primitivo para permanecer oculto debajo de sus galas. Por más tiempo. Grid debió de sentir el mismo peligro. Inhaló despacio y luego exhaló. Me han dicho que has llegado aquí hace 40 minutos. Hacer esperar a tu anfitrión es de mala educación, en especial, dadas las circunstancias de nuestro encuentro. Desde donde estaba apoyado en una repisa de gran tamaño intercalada entre pinturas que iban del suelo al techo, Last se rió por lo bajo, pero no comentó nada sobre el comportamiento de ninguno de sus hermanos. Me sorprendió que no mencionara el motivo de nuestra tardanza. Después de la forma en que Last había arrancado toda la felicidad y el placer de mi interior en Palermo junto a la hoguera, era, de lejos, el menos favorito de los hermanos de Eras para mí. No parecía darse cuenta, ni importarle, que convertir a alguien en una cáscara vacía por diversión no era la mejor forma de hacer amigos. Si Eras no me hubiera sacado de aquel lugar oscuro, me habría perdido en él. Y lo más probable era que todavía siguiera acurrucada en la cama. Tienes suerte de que hayamos venido. Eras por fin se recostó hacia atrás, ignorando el resoplido de Last ante su elección de palabras. Solté un suspiro silencioso, sin darme cuenta de que lo había estado reteniendo durante mucho rato, y negué con la cabeza. Adolescentes, todos ellos. Malditos fueran. Un asesinato a medianoche en tu círculo no es una de las principales preocupaciones de la Casa de la Ira. Podríamos haber esperado a que se hiciera de día para encargarnos del tema. No estoy de acuerdo. Grid dejó su vaso en la mesa. Theo. Trae el cráneo hechizado. Un demonio de piel azul con unos ojos rojos brillantes y colmillos de aspecto vampírico salió de un panel secreto escondido detrás de la pared cubierta de libros que flanqueaba el escritorio. En las manos llevaba algo que me resultó familiar, un cráneo humano. A diferencia de los que había recibido yo, aquel tenía rubíes oscuros por ojos, lo cual aumentaba la sensación de terror. Tragué saliva, temiendo de antemano lo que estaba a punto de suceder. Una vez que el cráneo estuvo apoyado en el borde del escritorio de Grid, cobró vida por arte de magia y habló con una voz que me erizó el vello de todo el cuerpo. Solo que, esa vez, la voz
No sonaba como la de mi gemela, sonaba como una auténtica pesadilla. Tic, tac, hace el reloj, la cuenta atrás de tu pavor. A no ser que cedas. Más sangre verás. Para vengarme, el próximo ataque será la cabeza más alta, querido príncipe de la avaricia. Grid volvió a centrar la atención en Raz. Esa monstruosidad debe de haberse enterado de nuestra alianza. Sin duda, cree que he estado actuando en tu nombre todo el tiempo. Y, por lo tanto, ha querido darme una lección por haberla traicionado. Esto, señaló con la barbilla a un segundo demonio con cabeza de sapo, que se apresuró a dar un paso adelante con un carro. Cubierto por una mortaja, es lo que queda de mi apreciada tercera. Al mando. El demonio sapo retiró el sudario del cuerpo y el hedor me golpeó de lleno en el momento exacto en que lo hizo la horrible visión. Me llevé la mano a la boca. Casi no quedaba nada reconocible de la demonio. Trozos de carne ensangrentada, tendones fibrosos, algunos huesos. Huesos que parecían haber sido roídos por grandes dientes cerrados. Sentí una sacudida en el estómago. Por la diosa. Todos los príncipes desplazaron la mirada hacia mí, pero no miré a ninguno a los ojos. Me negué a apartar la mirada del cuerpo. Iba a ser reina. Y una reina, en especial una que perteneciera a la casa de la ira, no rehuía los aspectos más terribles de gobernar. Les daba la bienvenida. ¿Qué crees que atacó a? Era difícil establecer el sexo de la víctima a partir de lo que quedaba de ella, pese a lo que había dicho Grid. Besta. Grid se movió para colocarse junto a los restos y habló con calma. Era la primera vez que lo veía actuar de forma humana. De todos los príncipes a los que había conocido, siempre me había parecido que no le importaba interpretar el papel de cualquier otra cosa que no fuera un príncipe del infierno. Era la comandante de mi ejército. Única. Codiciada por muchos. ¿Por qué? Pregunté. Grid hizo un gesto para que se la llevaran antes de responderme. Por su inmenso talento para la estrategia y la batalla. No lo dije en voz alta, pero su inmenso talento para la lucha no la había salvado de su destino. Un demonio desconocido se coló en la habitación cuando se llevaban lo que quedaba del cuerpo. Despacio, se quitó un par de guantes ensangrentados y los arrojó a la papelera. Su pelo se encontraba en algún punto entre la plata y el oro, como si fuera demasiado perezoso para molestarse en elegir color. Observé los ojos astutos que ahora me estudiaban tan de cerca, de un azul tan pálido, que solo podía ser descrito como hielo. Lentamente, centró su atención en los príncipes. Tal como sospechábamos. Habló arrastrando las palabras. Un ataque de hombre lobo. ¿Estás seguro? Preguntó Raz, que acudió a colocarse a mi lado. ¿Es eso o un perro del infierno?, respondió el demonio de ojos azules. ¿Has soltado a los tuyos en otros círculos últimamente? La única respuesta de Raz fue una impresionante mirada. Fulminante. Eso me parecía. Hay pocas criaturas más con la fuerza y la potencia necesarias para causar esas marcas en el hueso. Basándonos en lo que sabemos de nuestra principal sospechosa y con quien se asocia, es la conclusión más lógica. En especial, si combinamos esa información con los rubíes. Aunque no puedo descartar por completo a cualquier otra bestia. Sin lugar a dudas, las laceraciones han sido producidas por garras, no por una hoja. Padre, mátame, gimió Last. ¿Tienes que hablar siempre como si estuvieras recitando un libro de medicina? Dejé de concentrarme en mis propios pensamientos para estudiar a los demonios. Los príncipes rara vez hablaban con otros demonios. De semejante manera despectiva, lo que significaba que aquel hombre de ojos azules estaba emparentado con ellos. Solo había un príncipe al que no me habían presentado formalmente, aunque había sentido curiosidad después de haber captado un breve vistazo suyo. En la casa de la gula durante el festín del lobo. Estudié de nuevo al demonio de ojos azules. Eres el príncipe de la pereza, dije. Inclinó la cabeza, pero no me dio más detalles. Creía que serías más perezoso.
propuso Last. Lo es, créeme. Lo único que hace es relajarse con sus libros. Su casa es una biblioteca gigante y desordenada. En todo su círculo no hay ni una sola orgía ni ninguna otra estampa pecaminosa. No sabría decir cuándo fue la última vez que se entregó al libertinaje. Apuesto a que ni siquiera se ha tocado a sí mismo en una década. Es un puto insulto para los demonios de todo el mundo. Slot le dedicó a su hermano una sonrisa lenta que era de todo menos agradable. En mi colección hay muchos textos que describen posiciones sexuales atrevidas. Es probable que conozca más formas de hacer que un cuerpo tiemble de placer que tú. Puede que sepas cómo, dijo Last, pero hacerlo de verdad es algo completamente diferente. Tendrías que dejar el libro y esforzarte un poco. ¿Sigo pudiendo leer con la boca de alguien en mí? Es suficiente, interrumpió Ras justo cuando una daga voló por los aires y se hundió en el hombro de Last. ¿Qué mierda te pasa, Grid? Last tiró de la hoja para liberarla. Y fulminó con la mirada a Grid mientras éste daba un paso adelante, la agresividad manaba de él en oleadas. ¿Quieres pelea, hermano? Se quitó la chaqueta del traje, los ojos le destellaron. Mientras se arremangaba con brusquedad. Venga. Last, retírate. La se puso delante de su hermano, manteniéndolo a raya con su enorme cuerpo. O te quedas y eres útil o te llevas esta tontería trivial a otra parte. Grid me ha lanzado la daga de su casa, eso no es una tontería trivial. Estoy aquí para hacerle un favor. Podría estar perdiéndome en el libertinaje y la bebida en lugar de oír hablar sobre calaveras malditas y las observaciones menos que brillantes de Slot. Sigues aquí, de pie. Lo que significa que Grid no le ha atinado a nada vital. La se giró hacia Grid, sin darle a Last la oportunidad de responder. ¿Dónde encontraste el cuerpo de Vesta? Transcurrió un momento de silencio antes de que Grid respondiera. En su cuarto de baño. Había terminado de entrenar y se estaba aseando antes de nuestra cena. Cuando vi que no llegaba, supe que algo iba mal. Vesta nunca llegaba tarde a nada. Se acercó al vaso que había dejado en su escritorio y engulló el contenido de un trago. Con tanta rapidez que apenas pude procesarlo, arrojó el vaso contra la pared y lo observó estallar en pedazos. Vesta era especial. Nunca habrá otra como ella. ¿Sabes quién ha hecho esto? Incluso ha colocado rubíes en los ojos de la calavera para enviar un mensaje. Por el honor de mi casa, exijo una retribución de sangre. Si no me la concedes, entonces la casa de la avaricia declarará que tú y los tuyos sois enemigos. Ra se giró despacio hacia mí. Emilia. Su tono tranquilo, la forma en que de repente Last y Slot encontraron interesante la pelusa invisible de sus trajes, la mirada dura de Grid. La insistencia en el hecho de que había sido un hombre lobo. Estaban presentando las pruebas contra mi hermana. No estaba del todo segura de lo que implicaba una retribución de sangre, pero no podía dejar que hicieran daño a Victoria sin saber más. Al mismo tiempo, sabía que no nos hacía ninguna falta que Grid nos declarara una guerra abiertamente. Ras me miró, su expresión era ahora la máscara fría de un príncipe que gobernaba en el infierno, antes de girarse hacia su hermano. Slot, ¿qué probabilidades hay de que una bestia que no sea un cambiaformas inflija esas heridas? Muy escasas. No puedo darte un porcentaje exacto, pero es muy poco probable que otra criatura haya atravesado las paredes o las protecciones que rodeaban el castillo sin ser detectada primero. Ahora bien, un cambiaformas que pudiera cruzar entre reinos. Gracias a la magia tendría más oportunidades de traspasar estas paredes. Y Envy dijo que esa abominación no tuvo ningún problema para traspasar sus protecciones, añadió Grid. Llegó hasta su ala privada, donde montó todo un espectáculo, pero Envy sospecha que el hecho de que tomara a Alexei de forma tan pública era una artimaña para distraerlo. Es imposible saber qué desagradable truco estaba llevando a cabo. Ha estado buscando para ver si le robaron algo, pero no ha informado de que sea el caso. Dudo de que Envy fuera muy comunicativo si descubriera que
Le ha desaparecido algo, dijo Slot. Negué con la cabeza, ¿eran suficientes pruebas para confirmar que mi hermana era la culpable? Me giré hacia Grid. Vittoria tenía una alianza contigo. ¿Por qué iba a atacar tu casa? ¿Cuáles eran los términos de vuestro acuerdo? Grid no parecía inclinado a responder a mi pregunta, pero Ras le echó una mirada dura que lo hizo reconsiderar todo el asunto de ignorar a su futura reina. Por el momento, dejé pasar el desaire, aunque no toleraría un comportamiento tan irrespetuoso por segunda vez. Tu hermana quería un aliado en los 7 círculos por razones que no revelaré frente a las cortes demoníacas rivales. Parte de los términos incluían el voto de no dañar a ningún lobo. Algo que parecía justo, dado que ella ya había formado una alianza con ellos. Y a ellos les exigía lo mismo a cambio. A mí me interesaba la idea de domar a tales bestias. Ver lo que podían ofrecer. Solemos estar en desacuerdo, por lo que me pareció una apuesta interesante. No parece que Vittoria tuviera motivos para convertirse en tu enemiga. Le eché un buen vistazo. ¿Por qué iba a romper su palabra? No dejas de mencionar lo especial que era Vesta, pero si no estás dispuesto a compartir con nosotros cuán especial era, aparte de sus talentos para la batalla, es algo que mi hermana pudiera haber descubierto. No voy a fingir que entiendo cómo funciona la mente retorcida de Vittoria. Es probable que tu hermana descubriera que estaba actuando como espía de Ras y se vengara. Me imagino que es así de sencillo. Miré a mi príncipe, incapaz de ocultar la sorpresa. ¿Hiciste que espiara a mi gemela? Quería tener vigilada cualquier posible amenaza contra ti. Ras no sonaba ni parecía arrepentido. ¿Lo ves? Dijo Grid. Hasta tu prometido sabe que es mejor vigilarla de cerca. Es una desgraciada vengativa y rencorosa. Grid parecía listo para exigir su propia venganza mientras me fulminaba con la mirada. Ha mandado la calavera embrujada para burlarse de nosotros. No solo ha cometido un asesinato, ha mutilado a mi tercera al mando hasta dejarla irreconocible. Tu hermana conocerá a su creador por sus crímenes. ¿Y si mi hermano no dicta sentencia de muerte para ella, entonces iré a por ti y a por tu familia y no me detendré hasta que la última gota de su sangre contaminada haya sido erradicada de este reino? Vittoria me ha quitado algo mío y le devolveré el favor para que volvamos a estar en paz. Mi corazón se saltó un latido. Sí, las pruebas eran condenatorias, pero podía tratarse de un montaje urdido por cualquiera. No puedes, me alejé de los príncipes, necesitaba un segundo para pensar. La calavera. La voz no era la de mi gemela. ¿Y cómo ibas a saber tú cómo tienen que sonar sus calaveras? ¿Hechizadas? ¿Cómo se supone que deben sonar? Me desafió Grid. ¿También ha enviado amenazas a la casa de la ira? Me di la vuelta, con la esperanza inundando mis venas mientras miraba a Ras. Vittoria había admitido delante de mí que me había enviado al menos una calavera hechizada. No estaba segura de sí. Ras deseaba compartir aquel secreto de la casa, pero no me ofreció ninguna indicación de que me lo guardara para mí. Hace poco recibí cráneos hechizados, pero no eran amenazas. Y. Todos ellos sonaban inquietantemente como ella, siempre. Este no. Nunca ha enviado una calavera con rubíes. Clavé la mirada en Ras. Todavía tenemos los cráneos, ¿verdad? Iremos a por ellos, sí. Los traeremos aquí, para que todos puedan oírlos. Eso no prueba nada, argumentó Grid. No le habría costado nada que otra persona recitara la rima en este caso. Tal vez lo hizo para plantar una semilla de duda. Además, los rubíes son una piedra por la que se la conoce mucho. Razón de más para pensar que alguien podría haberla incriminado. ¿Quién? Me desazó Grid. ¿Hay alguien que quisiera hacer daño a Vesta? Le espeté a mí. ¿Ves? ¿Alguien que quisiera hacerte daño atacándola? ¿Y cómo? ¿Estás tan seguro de que los restos pertenecen a tu tercera al mando? Le pregunté a Grid, recuperando de nuevo la atención de todos. Los príncipes. No queda mucho que sea identificable. Aparte de
Por haber encontrado los restos en su habitación, ¿cómo sabes que es Vesta y no uno de sus sirvientes? ¿O cómo sabes el sexo de la víctima, para el caso? Grid se paseaba alrededor de su escritorio. Miró a Slot. ¿Has analizado la sangre? Sí, pero había un par de perfiles diferentes, de demonio y de hombre lobo. Eso ha dificultado la identificación, aunque la de hombre lobo es la que huele más fuerte. No es sorprendente, sí. Tenemos en cuenta que su sangre suele ser más fuerte que la de cualquier otra criatura. Y Lady Emilia tiene razón, no he podido determinar el sexo. Lo que significa que no puedes saber con certeza que Vesta está muerta y no simplemente secuestrada o desaparecida por propia voluntad. Miré a Slot a los ojos. ¿Correcto? Slot soltó un lento resoplido. Correcto, aunque lo creo improbable. ¿Y qué hay de la sangre de hombre lobo? Le pregunté a Grid. Porque la comandante de tu ejército tendría algo que no fuera ¿sangre de demonio? Grid frunció el ceño. Imagino que podría ser de su atacante. Una prueba más de que los hombres lobo actuaron en nombre de tu gemela. No se puede saber con certeza quién actuó por orden de quién. Eso es pura conjetura. Si vas a condenar a mi hermana, volvía colocarme de cara a Aras, hablándole directamente a él, espero que la acusación se base en hechos, no simplemente en la probabilidad de su culpabilidad. Dices que los rubíes son algo por lo que es ampliamente conocida, pero cualquiera con ese conocimiento podría incriminarla con facilidad. Y eso incluye a Grid. Te estás pasando de la raya, bruja de las sombras. Las palabras de Grid sonaron como un gruñido bajo. Si no tienes nada que ocultar, esta conjetura no debería ofenderte, Alteza. Los cráneos que me envió hace poco no contenían ningún rubí. Es bastante extraño que el tuyo sí. Si yo fuera tú y anduviera en busca de la verdad, sentiría mucha curiosidad sobre Vesta y lo que estuvo haciendo en las horas previas a su muerte. ¿Alguien oyó algo inusual o vio algo extraño fuera de su dormitorio? No, respondió Grid en tono seco. ¿Estaba Vesta en desacuerdo con alguien en la corte? Presioné. El príncipe de aquel círculo me dedicó una mirada desagradable. Era la comandante de mi ejército. Extremadamente talentosa y centrada en su deber. Tenía poco interés en complacer a nadie de la corte. Su destino era ser temida, no adorada. Con el debido respeto, Alteza, alguien logró traspasar sus defensas privadas y llegar hasta ella. Si se la podía herir con tanta facilidad, entonces, ¿cómo sabemos que no te podría pasar lo mismo a ti? Eché un vistazo alrededor de la habitación, pero nadie, excepto Ras, me miró a los ojos. Mi hermano ya ha determinado que la criatura con más probabilidades de hacer caer nuestras defensas y entrar en sus aposentos sin ser detectada es un cambiaformas. Grid señaló a Slot, que inclinó la cabeza. Tu maldita hermana ha tomado a una de esas criaturas como amante. Está claro que desea incitar una guerra interna. ¿Por qué otra razón se tomaría la molestia de formar una alianza que no tenía intención de honrar? Tienes que aceptarla verdad y dejar de juzgar a los inocentes. Vesta está muerta. Tu hermana es la responsable. Fin de la historia. A todas luces, tu sentimentalismo mortal está nublando tu habilidad para ver lo obvio. Mi hermana podía ser culpable de perpetrar cosas horribles, pero era de mi sangre. Lucharía por ella hasta que supiera toda la verdad. Y eso era algo que debería hacerse por cualquier persona acusada de un delito tan grave. El hecho de que Grid se contentara con liderar lo que solo podía ser descrito como una casa de brujas, sin ninguna prueba real de culpabilidad, era espantoso. Que sus hermanos pudieran quedarse ahí sentados y consentírselo era enloquecedor. Sentí la atención de mi prometido sobre mí y me giré hacia él. La mirada de Ras era penetrante mientras sostenía la mía, y totalmente ilegible. Algo parecido al temor se deslizó por mi vientre. Cuanto más tiempo me sostenía la mirada. El que me miraba profundamente a los ojos no era mi futuro marido, era un demonio. Lo bastante temible como para gobernarlos a todos.
Grid rodeó su escritorio y plantó las manos a ambos lados de la daga que acababa de recuperar después de habérsela arrojado a Last. ¿Cuál es tu decisión, hermano? ¿Le declaras la guerra a la casa de la avaricia o a la monstruosidad que tu pretendiente llama hermana? Un destello de algo frío y calculador cruzó la expresión de Raz. Me hizo querer caer de rodillas y suplicar misericordia, pero me obligué a no romper el contacto visual con él y a mantener bajo control mis propias emociones. Parecía a punto de tomar su decisión, así que hablé a favor de mi gemela una vez más. Un general, y un rey, debe tomar decisiones difíciles, incluso cuando son impopulares. Un juicio, para ser justo, debe basarse en hechos, no en emociones. Tensó un músculo de la mandíbula. Raz no miró a ninguno de sus hermanos cuando dijo. Al atacar a un miembro de la Casa de la Avaricia, causándole graves daños corporales y la muerte, Vittoria Nicoletta di Carlo ha declarado abiertamente la guerra a los 7 círculos y, como tal, ahora se la considera enemiga del reino. Si se la ve en cualquier lugar de cualquier círculo, cada príncipe del infierno puede actuar como estime conveniente para garantizar la seguridad de su pueblo. Por la presente, la Casa de la Ira acepta la solicitud de retribución de sangre de la Casa de la Avaricia. Si cualquier miembro oficial de las 7 casas del pecado es descubierto reteniendo a la condenada sin avisarme de su captura, también será ejecutado. Clavé la mirada en Raz. Sabía que lo había oído bien, pero no podía creerlo. Apenas podía pensar por culpa del zumbido repentino que sentía en los oídos. Mi prometido, el demonio con el que había estado a punto de completar un vínculo matrimonial eterno, acababa de sentenciar a muerte a mi gemela. Sus hermanos murmuraron su aprobación y los miré a todos mientras mi rabia borboteaba. No tenían nada sólido. No había pruebas, nada que demostrara su culpabilidad. Haré que se escriba el juramento de sangre. Grid hizo un gesto con la cabeza a alguien a quien no me molesté en mirar. Puede que lleve un tiempo, ya que tendremos que usar un lenguaje aceptable para las casas de la lujuria, la pereza, la avaricia y la ira. Por ahora, aceptad una suite de invitados para descansar o disfrutad de una de nuestras muchas salas de juego. Raz asintió y por fin se giró hacia mí. Su expresión no era de dolor ni de perdón. Era todo deber y fría justicia. Tenía un aspecto triunfal. La furia hizo que casi lo viera todo rojo cuando me sumergí en la fuente y una docena de rosas estallaron en llamas por toda la habitación. Las y Slot retrocedieron, un destello de miedo cruzó sus rasgos. El calor de las furiosas llamas hizo brotar sudor en sus frentes. Era la primera vez que mi magia de verdad creaba un fuego con la capacidad de causar daño. Y resultaba apropiado, porque quería verlos arder. El fuego crepitó y restalló, con la necesidad de un lugar a dónde ir, de algo que destruir. Eché un vistazo a la pintura junto a la que estaba Last y mi magia respondió de inmediato, hasta la última rosa se estrelló contra él. Lienzo, prendiéndole fuego. Grid gritó una orden y un demonio dio un paso adelante y agarró una jarra de agua del aparador. No tenía por qué molestarse. En silencio, ordené a las llamas que se retiraran y sostuve todas sus incrédulas miradas mientras el olor de la tela carbonizada impregnaba el aire. Puede que mi hermana hubiera estado en lo cierto. Quizás había llegado la hora de que los demonios nos temieran a nosotras por una vez. Mis disculpas, me he dejado dominar por mi temperamento. Me sujeté las faldas y giré sobre los talones, siguiendo al tembloroso sirviente fuera de la habitación. Acababa de recuperar a mi hermana y tendría que llegar el día más frío que el infierno hubiera conocido antes de permitir que se le hiciera ningún daño. Aunque fuera una mentirosa despreciable y confabuladora, era de mi sangre y la protegería con cada gota de la mía, se mereciera mi lealtad o no.